de la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado, métete dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué pasamos situaciones? ¿Por qué pasamos pruebas? ¿Por qué? Porque es necesario, amado, que por varias tribulaciones, por varias pruebas, la iglesia tiene que pasar. Y a veces pensamos que el que está en una prueba, ay, es que el hermano está en pecado. Quizás sí, quizás no. Pero hay gente que rápido piensa esto. Pero yo quiero decirte que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, te va a llover. Vas a tener guerra. Vas a pelear. Vas a pelear con el enemigo. Y el ataque va a ser más fuerte. Por eso, amado, créele a Cristo. Créele a Cristo. Amén. Nosotros vemos en la Escritura las bienaventuranzas. Vemos ahí en Mateo 5, capítulo 5, verso 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de Dios te pertenece por herencia, amado. El reino de Dios es tuyo. Tú puedes estar enfrentando a un adversario y no saber contra quién te estás enfrentando. Cuando yo hacía oración en la noche por la vida de Elías, el Espíritu de Dios me mostraba un lobo acechando contra la familia, contra la casa pastoral, un lobo que estaba acechando. Y cuando empezamos a dar la palabra de libertad, cuando empezamos a orar más fuerte, porque pues le venían también fiebres y fiebres, y esto no es algo normal. O sea, no es normal que te acostumbres a la enfermedad, no es normal que te acostumbres al dolor, no es normal que te acostumbres al sufrimiento, no es normal. Hay algo detrás de eso, hay algo espiritual que se está moviendo. No es normal que te acostumbres a depender de un medicamento. No es normal. Algo está sucediendo, algo está pasando en los aires, algo está pasando en los cielos, y tú, si no estás dentro del plan y de la voluntad de Dios, no te vas a dar cuenta. Y el enemigo te va a destruir, el enemigo te va a hacer pedazos. Porque no conoces los tiempos, porque no conoces el tiempo en el que estás viviendo. Tu enemigo no te quiere, amado. Tengo que decírtelo. No juegues con el diablo. No juegues a ser cristiano. ¿Por qué? Porque él no te quiere, él te quiere destruir. Él quiere destruir tu casa, él quiere destruir a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos tienen un llamado delante de Dios. Tienen un llamado delante del Señor. Y tú vas a dar cuentas de ellos. Tú vas a dar cuentas de tus hijos. El Señor te va a decir: te entregué tantos hijos. ¿Dónde están? Amén. Gloria al Señor. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo menos el libro de Mateo nos presenta el evangelio del reino de Dios. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo y caminó como hombre, siendo Dios, Jesucristo también se enfrentó al enemigo en cuerpo, físicamente, en ese cuerpo que tú tienes. Jesucristo enfrentó al diablo, Jesucristo enfrentó a Satanás, en ese mismo cuerpo que tú tienes. Así que no puedes decir: no puedo orar, me cuesta trabajo ayunar, me cuesta trabajo leer la Biblia. Porque si Jesucristo es el modelo perfecto, Jesucristo es el que nos enseñó el camino de que sí se puede vivir en un cuerpo mortal y vivir en un reino espiritual. Así se puede, amado. Tú puedes vivir en tu cuerpo mortal, pero también puedes vivir en un reino espiritual, algo sobrenatural, cosas que quizás nadie entiende, cosas que la gente no va a entender, cosas sobrenaturales que pasan y pueden pasar y tú no darte cuenta de lo que está sucediendo.
Aquí quizás hay alguien que ya se acostumbró a la vida que tiene, a sufrir, y dice, sufrir me tocó a mí, sufrir es mi vida. Y andan por la vida sufriendo, cuando el plan y el centro de la voluntad de Dios es que vivas dentro del reino de Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo? En la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, en la casa de mi padre muchos jornaleros. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre, y yo aquí, pereciendo. O sea, Dios tiene lo que tú necesitas, amado. Dios tiene el plan que tú necesitas. Ven a Cristo. Ven al Señor. Amén. Entonces, vemos ahí en Mateo 4:17. Alguien que lo busque. Ahí está en la pantalla. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca a la vida de una persona, esta tiene un cambio. O sea, el reino de Dios se ha acercado. ¿Estarás viviendo dentro del reino de Dios? ¿Estarás viviendo dentro de la voluntad de Dios? Por eso lo primero que los discípulos empezaron a predicar fue el arrepentimiento. No hay más. Lo primero que empezaron a predicar, lo que predicó Jesús, lo que predicó Juan Bautista, cada apóstol predicó arrepentimiento. Y hoy en día se ha cambiado en los púlpitos esta palabra por prosperidad, porque te va a ir bien y la gente quiere escuchar cosas buenas, pero nunca se les confronta, nunca se les dice acerca del pecado, nunca se les dice lo malo que están haciendo, nunca se les dice. ¿Por qué? Porque van a ser pocos congregantes, porque van a ser pocas almas. Y ¿sabes lo más triste de todo? Que la gente prefiere vivir así. Prefiere vivir con el pecado, prefiere vivir con la enfermedad, prefiere vivir en amargura, prefiere vivir en esclavitud, prefiere vivir ahí porque ahí está la comodidad, porque ahí están cómodos, ahí nadie los mueve, y tristemente son movidos al ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque no son cristianos fuertes, no son cristianos avivados, que realmente disciernan de dónde viene el ataque. Sabes que brujos han querido destruir esta iglesia, hechiceros han querido destruir esta iglesia, pero no han podido, porque la mano de Dios está en este lugar. Y la mano de Dios está en tu vida. Vive en el centro de la voluntad de Dios, amado. La llave para entrar en el reino de los cielos es el arrepentimiento, amado. Sin arrepentimiento no hay acceso al reino de los cielos. Sin arrepentimiento tú no puedes entrar al cielo. Y es algo curioso que Jesucristo predicó esto, predicó acerca del reino. Algo curioso que los apóstoles predicaron acerca del reino, acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú puedes tener acceso a la presencia de Dios. No hay más. Tú no tienes que pagar nada, amado. No tienes que pagar una manda. No tienes que irte de rodillas a San Juan. No tienes que darte de latigazos. Cristo pagó por ti. Cristo pagó tu enfermedad. Cristo pagó la miseria. Cristo pagó por ti, amado. Y cuando tú entiendes esto, entras al plan y la voluntad de Dios. Y puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Y realmente Cristo vive en ti? Cuando tú dices Cristo vive en mí, es porque tú no eres ni siquiera dueño de ti mismo.
No te perteneces. Tienes alguien que te manda y se llama el Espíritu Santo. El que te dirige, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tú le estás entregando el derecho de tu vida al Señor. Mueres a tu carne, amado. Mueres a lo que tú quieres. Mueres a lo que tú deseas. Mueres a los anhelos del mundo, porque realmente Cristo vive en ti. Porque realmente Cristo vive en ti. Amén. Mateo 12:28, alguien que lo lea. Adelante, el que lo tenga. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Amado, la situación que quizás tú estás pasando, hay un mundo espiritual que tú no alcanzas a ver muchas veces. La oposición, que se te bajan las ventas, que esto, que la enfermedad, que ya se enfermó el niño, que ya le pasó esto a tu hijo, que ya te pasó a ti esto. Esas situaciones que tú a diario tienes que enfrentar, que a diario tienes que enfrentarte a una realidad, y sales allá afuera y te tienes que enfrentar al mundo que vives, te tienes que enfrentar quizás a tu familia, a tus hijos, te tienes que enfrentar a alguien, y esa es tu realidad, esa es lo que tú vives. Pero detrás de eso, amado, detrás de eso hay un mundo espiritual, hay un mundo que quizás tú no puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Sí puedes sentir el ataque, la acechanza del enemigo. Y por eso es que Dios te ha llamado a ti. Y por eso es que Dios te escogió aquí, a ti. Para que cuando tú vengas a la palabra, cuando tú vengas al conocimiento de la verdad, no ignores las maquinaciones de Satanás. No ignores sus maquinaciones. No ignores lo que él trama contra tu vida. Hay gente que busca la salida y dice, yo me voy por el alcoholismo. Hay unos que se van por la droga. ¿Por qué? Porque no son capaces de soportar lo que están viviendo. No son capaces de enfrentar a su enemigo, o quizás no conocen que en Cristo hay poder. Cristianos embriagándose, cristianos drogándose, buscando una salida fácil, volviendo a las prácticas del mundo. ¿Por qué? Porque no conocen, porque ignoran las maquinaciones del enemigo, porque ignoran que el enemigo los quiere destruir, y tu enemigo es Satanás, y te tienes que enfrentar a la realidad todos los días. ¿Por qué? Porque en tu trabajo no te quieren. ¿Por qué? Porque te ven de lejos, porque eres cristiano, porque crees en Cristo. No te aceptan, no te toleran, porque eres diferente. Al menos eso debería de estar sucediendo, porque realmente eres diferente. Hay gente que te habla, pero hay gente que no tolera lo que tú cargas. ¿Y qué cargas? Al Espíritu de Dios, su presencia. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mateo 12:28 nos enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y una iglesia que no camina bajo el principio de la libertad es una iglesia que se está muriendo, porque dice la palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y otros ya duermen. O sea, dentro de la iglesia de Cristo hay enfermos y hay debilitados por causa del compromiso con Dios, por falta de su entrega total con Dios. Por eso hay enfermos y por eso hay debilitados, porque no hay nadie que quiera pagar el precio, porque pagar el precio es venir a la iglesia, levantarte temprano,
Porque pagar el precio es venir y quizás pudieras estar haciendo otra cosa, pero te dispusiste a escuchar la palabra de Dios. Porque pagar el precio va más allá de una vida de apariencia. Pagar el precio es pagar lo que Jesucristo vivió en esta tierra. Pagar el precio va más allá de lo que tú puedas poseer, de lo que tú puedas tener, cosas materiales. Va más allá, amado. Pagar el precio implica morir a ti mismo. Pagar el precio nos habla de la muerte del yo. Te tienes que morir, amado. Y no estoy hablando de que tienes que ir al ataúd, tienes que morir a tu carne, a esos deseos carnales. Y la iglesia, lo que más le cuesta es pagar el precio. ¿Por qué? Porque los ministros de hoy no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren pagar ese precio que Jesucristo pagó, para que podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es necesario pagar el precio. Tampoco te digo, agacha tu cabeza y chuta piedritas, no, pero realmente vive para Cristo, amado. Realmente vive para el Señor, que cuando fuere el tiempo, Él te va a levantar, Él te va a exaltar, porque si en lo poco tú puedes ser fiel, Él te pondrá en lo mucho, Él te pondrá en lo mucho, amado. Pero si en lo poco que Dios te ha confiado, en lo poquito que Dios te ha dado, tú no has podido confiar, tú no has podido decirle al Señor, aquí está mi vida, o sea, Dios no tiene compromiso contigo, amado, es la verdad. Dios no tiene compromiso contigo. Dios tiene compromiso con los que están pagando el precio. Con ellos Dios tiene compromiso. Y Dios los bendice a ellos porque están pagando el precio. Porque realmente están pagando un precio por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo no creo en cristianos derrotados, cristianos moribundos. Yo creo que realmente cuando eres cristiano, discípulo de Dios, se nota a quién le sirves, se nota para quién vives, se nota lo que hay en tu corazón. No hay necesidad de que tú mismo saques tus credenciales, realmente se nota lo que hay en tu corazón, amado. ¿Estamos entendiendo? Cuando no hay esto en una iglesia, entonces no se está estableciendo ahí el reino de Dios. Cuando en una iglesia no se habla de esto, realmente no se está estableciendo el reino de Dios. Tú puedes ir a un club social, a una iglesia de negocios, a una iglesia de entretenimiento, a una iglesia, lo que tú quieras que se llame iglesia. Ya todos son iglesia, pero la verdadera iglesia de Cristo es la que paga el precio por el Señor Jesucristo. Y te vas a enfrentar a las calumnias, te vas a enfrentar a la crítica, te vas a enfrentar a la murmuración, pero esa es la iglesia de Cristo, la iglesia vencedora, amado. ¿Estamos entendiendo? Lucas 10:9. Y es necesario que se hable esto. ¿Por qué? Porque yo te pudiera predicar un evangelio donde tú te sientas cómodo, cómoda. Yo te pudiera predicar un evangelio donde tú puedes sembrar una semilla y todo este año vas a tener economía, vas a tener bendición. Pero realmente ese no es el evangelio. Realmente ese no es el reino de Dios. Hoy, a esta hora, muchas iglesias están pactando con Dios, diciéndole a la gente, pon tu semilla. Y todo este año que vamos a entrar, no te va a faltar el dinero. Hechiceros de los púlpitos, brujos en los púlpitos,
O sea, ¿a dónde están llevando a la gente? Al infierno, amado. Ahí la están llevando. ¿Por qué? Porque no se les habla la verdad. No se les enseña. Y hay muchos brujos. Y no necesariamente vamos a decir que un brujo es aquel que está con su esfera de cristal, sus cartas, su sombrero, una túnica o su ropa de lino. No. Los brujos pueden estar en los púlpitos. Ahí pueden estar controlándote en base a la palabra de hechicería. Gloria a Cristo, amado. Que Cristo los reprenda. Entonces, yo lo que te estoy hablando, amado, es el evangelio del reino. Y no peca, pero incomoda. Incomoda. ¿Y sabes por qué incomoda? Incomoda a los que viven una vida pacífica, a los que viven una vida fuera de la voluntad de Dios, que a todo le llaman, a todo lo ven bueno. Ay, pastor, pero ¿qué de malo tiene esto? Quizás para ti no es malo, pero cuando me ha tocado ministrar liberación, los demonios salen hablando y dice, yo entré cuando él se le hizo fácil hacer esto. No es malo entonces. Y en el momento de la liberación los demonios salen hablando. Yo entré porque él se fue a bailar a tal lugar y anduvo bailando y echando ahí rock and roll. Y salen los espíritus hablando, salen dando voces, diciendo el día que entraron, por qué están ahí, por qué autoridad están ahí, por la autoridad que la persona les dio. Y esto es algo real. Dios nos está llevando a enviar la palabra. Dios nos está llevando a otro nivel. Pero es Dios de enviar la palabra. Como Jesús lo hacía. Envía la palabra, dice el centurión. Envía la palabra y mi criado sanará. Dios nos está llevando a enviar la palabra. ¿Por qué? Porque a veces no podemos trasladarnos a otro lugar. No podemos estar ahorita en Estados Unidos, pero hay hermanos a las que hemos enviado la palabra y han sanado. Hemos recibido llamadas donde hay hermanos donde se les ministra liberación a través de una llamada telefónica, a través de una videollamada. O sea, hemos llegado a la necesidad porque no hemos podido ir a otros lugares de desarrollar este don de enviar la palabra. O sea, yo quiero que tú te des cuenta que el evangelio que vivimos es un evangelio de poder, de poder. Por eso dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nuestra vida. La iglesia tiene que vivir en el reino de Dios. Tú no te puedes salir del reino de Dios, ni porque es Navidad, ni porque es Año Nuevo, ni porque es el día de San sabe quién. O sea, tú no te puedes salir del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú perteneces, ni tu vida pertenece a ti. Cristo te compró, eres un esclavo de Cristo. Se oye feo, pero es la verdad. Eres esclavo de Cristo, porque ya no haces ni siquiera lo que tú quieres, porque tu carne dice al bailongo longo, pero el Espíritu dice ora, ayuna, intercede, pelea por tus hijos, pelea por ellos, límpiales el camino, límpiales. Quizás cometiste muchos errores, quizás abriste puertas que no tenías que abrir en tu pasado y hoy están alcanzando a tus hijos. ¿Qué tienes que hacer? Limpiarles el camino. Limpiarles el camino. ¿Para qué? Para que ellos no pasen lo que tú pasaste. Rompe con la cadena de fornicación, rompe con la cadena de adulterio.
Rompe con eso, para que tus hijos no tengan que pasarlo, para que ellos no tengan que atravesarlo. Y quizás Dios vea misericordia. ¿Estamos entendiendo? Cristo les habla del mensaje del reino de Dios y después sanaba a los que tenían necesidad. Cristo les hablaba del mensaje del reino. Donde quiera que Cristo se paraba, Él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Cuando vinieron los leprosos, los 10 leprosos, a Jesús, cuando vinieron a buscarlo, yo quiero preguntar, ¿cuántos leprosos regresaron a darle gracias a Dios? No, mentira. No regresó ni uno porque ya no eran leprosos y el que regresó ya estaba sanado. Ya lo había sanado Jesús. Amén. No regresó ningún leproso, solamente regresó uno agradecido y había sido sanado por el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos gratitud por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, nos hacemos partícipes de las bendiciones de Dios. Somos participantes y somos aptos para el reino de Dios. Pero hay gente que no sabe ser agradecida. Hay gente que no sabe agradecerle a Dios por lo que le da, mínimo. Pero a Dios se le agradece por lo que es, porque Él es Dios. Y sin Él no somos nadie. Entonces hay gente que está acostumbrada a agradecerle a Dios por lo que le da. Bueno, Dios, si tú me das, yo te voy a agradecer. Bueno, Dios, si tú me bendices, yo te voy a dar también mi tiempo. O sea, y condicionan a Dios. Pero a Dios se le agradece porque es Dios, el Señor de todo. Él es Dios. Y si Dios quiere, tú ya no respiras, amado. Y ahí te petateas. Pero Dios quiere que tú estés dentro de la voluntad de Dios para que puedas gozar de los beneficios de la cruz del Calvario. Para que tu familia pueda venir a los pies de Cristo y se conviertan de sus malos caminos. ¿Por qué tu familia no ha llegado a los pies de Cristo? Porque gente, parientes que tú les has hablado, ¿por qué no han llegado a los pies de Cristo? Porque tú te has encargado de dar un mal testimonio. Y discúlpame por eso que te estoy diciendo. Porque realmente cuando vean a Cristo en tu vida, ellos van a anhelar lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque en vez de ver el gozo del Señor en tu vida, en tu corazón, en tu rostro, ven una persona amargada, irritante. Ven una persona que con cualquier cosa se enoja. Entonces dicen, yo a la iglesia para ser como tú, no, gracias, aquí estoy bien. Yo a la iglesia para hacer lo que tú haces, no, mira, mejor aquí donde yo estoy. ¿Por qué? Porque la gente ha dado mal testimonio, cristianos dando mal testimonio. O sea, cristianos no tienen nada que hacer ya en lugares donde Dios te sacó. Tú no tienes nada que hacer ahí. No améis las cosas del mundo, dice la Escritura. Amén. La primera cosa que nos manifiesta el reino de Dios son los milagros y las liberaciones que nunca antes se habían visto, sino hasta que Cristo vino a la tierra es donde se empezó a ver la liberación. Hasta que Cristo pisó la tierra, porque anteriormente en el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar a ningún hombre ministrando liberación, no lo vas a ver. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Cristo diciendo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, reciban libertad, sean sanos. Y envió la palabra y les sanó y les libró de la ruina. Quizás lo que te está persiguiendo es la ruina, amado.
es el fracaso. Ya haces una cosa, ya haces otra y a nada le atinas. ¿Por qué? Porque lo que te está siguiendo es la ruina. Por eso Jesús envió la palabra, los sanó y los libró de la ruina. Así que compromiso, amado, compromiso con el Señor. La predicación del reino de Dios también trae sabiduría, la sabiduría de Dios. El Señor Jesús tuvo que enseñar por parábolas, tuvo que enseñarle a la gente y enseñarles que estaban pecando a través de parábolas. ¿Por qué? Porque aún Él predicando la gente no entendía lo que Jesús decía. Por eso tenía que usar muchas veces parábolas, ejemplos, para que la gente se diera cuenta que por donde iban era un camino de muerte. Quizás el camino por donde vas es un camino de muerte, amado, y no te has dado cuenta. El camino que quizás tus padres te enseñaron es un camino de muerte. Y hay gente que no viene a los pies de Cristo porque dice, es que mi mamá, mi papá me inculcó esto. Pero lo que tú no sabes es que te vas a morir en ese camino. Y yo estoy hablando de una muerte espiritual. O ya estás muerto y no te das cuenta. Por eso es que ven a Cristo y Cristo quiere llenar tu corazón, Cristo quiere llenar tu vida y quiere Cristo sanarte. Por eso esa es la voluntad de Dios, que tú seas sano y no te acostumbres, dile al que está a tu lado, no te acostumbres a vivir como estás viviendo. No te acostumbres. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, de la manera que estás viviendo, sin compromiso con Dios, el enemigo te puede hacer pedazos. El enemigo te puede derribar. El enemigo derriba a los cristianos que son tibios. A ellos los derriba rápido. Y él se enfoca en hacerle guerra realmente a los que están pagando un precio. Pero, ¿sabes? A los que están pagando un precio, ¿quién los defiende? Cristo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le obedecen. O sea, ¿quién los defiende? El Señor. El Señor es el que te defiende. Amén. Mateo capítulo 5, versos 6 y 7. Son principios en los que debemos conducirnos para que el reino de Dios sea manifestado en nuestra vida. Estos principios que estamos hablando nos van a llevar a que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, o en otras palabras, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. ¿Tú tienes hambre, amado? ¿Tienes hambre del reino de Dios? ¿Anhelas el reino de Dios? Demuéstralo, amado. Demuéstralo. Demuéstraselo a tus hijos, demuéstraselos a tus parientes, que sí se puede vivir en Cristo, que se puede tener una vida diferente, que no necesitas del alcohol para ser feliz, que no necesitas de una droga para ser feliz, que no necesitas de lo que hace el mundo para ser feliz, porque Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra felicidad, Cristo es nuestra vida. No necesitamos de lo que el mundo necesita para sentirse valientes. El mundo necesita alcohol para sentirse que es valiente y que todo lo puede hacer. Nosotros necesitamos la palabra para poder hacer la voluntad de Dios. Es lo que tú necesitas, amado. No necesitas otras cosas. No necesitas depender de otra persona. Hay gente que dice, es que si mi marido no está conmigo, si mi mujer no está conmigo, depende de Cristo, amado. Depende del Señor. Él es tu esposo, Él es tu esposa.
Depende de Él. Depende del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor levanta tu vida, tu casa, tu familia. Hay hogares donde la droga ha entrado y ha destruido, donde el alcohol entró por los antepasados y hasta la fecha el alcohol es el número 1 en las mesas familiares. Hay gente que no se puede reunir si no hay alcohol en la mesa, si no hay una botella. ¿Y qué vamos a tomar? No, pues ponche. Ah, caray, pero alcohol o algo para sentirnos en ambiente. Hay gente que no puede vivir sin esto porque no están dentro de la voluntad de Dios. Y esto es algo, hermano, esto es algo cierto. Y yo quiero decir que todo aquel que no está ahí, graba esta palabra en tu corazón, ponla ahí, atesórala, lo que voy a decir. La gente que no está dentro de la voluntad de Dios, Dios no tiene compromiso con ellos. No tiene compromiso Dios de bendecirlos. Ellos se rascan con sus propias uñas. Dios no tiene compromiso de sanarlos, porque si ellos no tienen compromiso con Él, Dios no tiene compromiso con ellos. Así que pon esa palabra en tu corazón, amado. Cuando tú tienes compromiso con Dios, Dios tiene compromiso contigo. Cuando tú te acercas a la voluntad de Dios, Dios se acerca a tu vida y te muestra el camino y te muestra la puerta que es de bendición para ti. Amén. Tú puedes andar correteando el bolillo y cansarte, pero a los hijos de Dios que estamos dentro de la voluntad de Dios, el bolillo nos corretea a nosotros. Sí, amén. Nos llega por añadidura. Amén. Estos son los que han pagado el precio. Son los que han pagado el precio. No necesitas esforzarte y trabajar horas extras y extras y extras. Dios ya tiene la bendición de cada día para tu vida, amado. Sí, amén. Ya lo tiene. Solamente tienes que levantarte temprano, sal a trabajar y Dios ya tiene la bendición que te toca ese día. No hay más. Dios ya la tiene. Él ya tiene planeado lo que tú vas a percibir ese día. Él ya tiene planeado la bendición que Él te va a dar ese día. No te afanes en el trabajo, amado. Afánate en las cosas de Dios y vas a ver cómo Él te abre puertas. Yo recuerdo que antes trabajábamos mucho y ganábamos muy poco. Nos esforzábamos mucho y ganábamos muy poco. Trabajar como burro, trabajar desde las 5 o 6 de la mañana y todavía trabajar, ir a poner un puesto de chocomiles en la noche. Eso es trabajar como burro. Y lo que tienes no te alcanza aún. ¿Por qué, amado? Porque ahí está tu corazón, en el trabajo, en el negocio y en el dinero. Pero cuando tú sueltas esto y tú le dices al Señor, quiero estar dentro de la voluntad de Dios, quiero estar dentro de tu voluntad y no me quiero afanar, porque tú ya tienes la bendición que me corresponde cada día. Y yo recuerdo que trabajábamos mucho. Bueno, la mayoría sabe en lo que yo trabajo, y era trabajar toda la semana. Y después Dios me llamó al ministerio y Dios me fue quitando días y días de trabajo. Y al día de hoy, amado, yo puedo decirte que dejé ese afán. En estos tiempos festivos de Navidad, Año Nuevo, yo hubiera estado con varios puestos en diferentes lugares, con los focos ahí, a la intemperie del frío, vendiendo, pero Dios me quitó ese afán. Y Dios dijo, yo tengo la bendición que tú necesitas para cada día.
Y sábado trabajamos y a las 6 de la tarde ya estaba en mi casa, sin estar afanado. Me levanto temprano, me voy a trabajar y Dios ya tiene la bendición que me toca ese día para mí. Pero tenemos que conquistar, amado. Esto tú no lo vas a poder experimentar si no vienes a la voluntad de Dios, si no te metes dentro del centro de la voluntad de Dios. Hay gente que trabaja y trabaja y por más que trabaja, no le alcanza. No le alcanza. Es poco. No la voy a hacer con esto. ¿Por qué? Porque no han entrado a la voluntad de Dios. Pero decídete, amado. Decídete a pagar el precio. Sacrifica tu trabajo. Hay gente que se afanó y tiene que pagar las consecuencias. Y tristemente lo digo así. Gente de la iglesia, por trabajar más, tienen que pagar las consecuencias de la desobediencia. O sea, ¿qué te gana con ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Dice la Escritura. Así que, dale un aplauso al Señor, iglesia. Mateo capítulo 7, verso 25, ya casi estoy terminando. Mateo 7, 25. A ver, léanlo. Amén, gloria a Dios. Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. O sea, la roca es Cristo, amado. O sea, esto nos habla del cimiento sobre lo que debemos de estar fundamentados como cristiano. Esto también nos habla de la comida, alimento espiritual que tú estás comiendo. Tú puedes estar comiendo sobras, tú puedes estar comiendo al día de hoy de las migajas que caen de la mesa del Señor y te acostumbraste a las migajas, a vivir de las migajas que caen de la mesa del Señor, o tú puedes estar viviendo dentro del cimiento que Dios tiene para tu vida. Y luego nos habla, dice, la lluvia, los ríos y soplaron vientos. Nos habla de las pruebas que tú vas a atravesar en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. O sea, los ríos nos hablan de las pruebas, de las tribulaciones que tenemos que pasar, que son necesarias. Ser cristiano no es vivir en una vida de apariencia. Ser cristiano no es vivir siempre en el gozo, porque va a haber guerras, va a haber tribulación, va a haber persecución, va a haber llanto, va a haber tristeza. Pero si en lo poco tú puedes ser fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. En lo mucho el Señor te pondrá, amado. Entonces, este es un fundamento que nosotros recibimos. También nos habla del alimento espiritual que tú comes. Cuando tú vienes a la iglesia, tú te debes de comer lo que se está hablando. Y no solamente comértelo, digerirlo, pensarlo, meditarlo. Y no solamente, pues, ¿de qué se trató la prédica? Pues por ahí el pastor aventó unas pedradas. Algo dijo. O sea, tómalo para ti, amado. Agárralo para ti. Y que realmente esto pueda cambiar tu corazón. Que realmente esto pueda cambiar tu vida. Que realmente puedas ser diferente, amado. Entonces, nos habla del fundamento. ¿En qué estás fundamentado?
Nuestro fundamento es Cristo, la roca. Y de ahí, ¿en qué crees? No, pues creemos en Cristo, mi fundamento es Cristo, pero ¿en qué crees? Creemos que Cristo vendrá por su iglesia. Creemos que Cristo vendrá en los aires, en las nubes, y vendrá por su iglesia, por la iglesia que paga el precio. ¿Sabes que hoy las iglesias, muchas iglesias están llenas por las festividades, por el espíritu de la Navidad, por tantos eventos que lo único que hacen es llenar las almas de orgullo? Es lo único que hacen. Y tú te puedes parar y posarte ahí una foto en el altar, pues aquí estamos, miren, pagando el precio. Y con tu vestido de gala o de galón o como tú quieras, y pagando ahí un precio. Aquí estamos. Con tu suéter navideño. Pero realmente eso te edifica, amado. Yo no critico que esté mal o que esté bien, pero lo único que digo, lo que realmente edifica es pagar un precio. Acuérdate, si tú tienes compromiso con Dios, Él tiene compromiso contigo. Y Él te da lo que tú necesitas. Él añade la porción que tú necesitas a diario. También nos prepara para tratar con los espíritus inmundos. Si somos edificados en el fundamento correcto, nunca caeremos y podemos hacer frente al reino de las tinieblas. Nunca vas a caer. ¿Por qué? Porque estás en la roca que es Cristo. Amén. Amén. Entonces podremos hacer frente a la enfermedad, podemos hacer frente a los ataques del enemigo, podemos hacer frente a lo que venga, porque estamos dentro del reino de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuranzas, amado. Las bienaventuranzas a mí me gustan mucho porque nos hablan del corazón de Dios. Nos hablan de lo que Dios tiene para aquellos que le buscan realmente. Amén. Esto de bienaventuranza también nos habla de principios de justicia y de bendición. No existe la buena suerte. Lo único que hará que nos vaya bien es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. No existe la buena suerte. Que tengas buena suerte, amado. Que te vaya bien en la vida. O sea, no existe eso. Tú no dependes de la buena suerte, o al menos yo pregunto, ¿hay alguien aquí que dependa de su buena suerte? ¿De su buen carisma? No. ¿De su buen rostro? ¿De lo guapo? Ay, es que yo vendo porque estoy bien guapo. No. O sea, no dependes de eso, amado. Me va bien porque los clientes yo los atraigo. No. O sea, no dependes de la buena suerte. No dependes de la buena vibra. Solamente los mundanos dependen de eso. Tú dependes de la bendición que Dios tiene cada día para tu vida. Cada día para tu vida, Dios ya tiene la bendición. Y la bendición es hacerlo conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Terminamos o me dan 5 minutitos más? 5 minutos. Bueno. Nos habla de los pobres. Está en relación a la humildad. Aquí vamos a entrar en materia. Está en relación a la humildad. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando, bienaventurados los que no tienen para comprar. O sea, no. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres está en relación
a la humildad que tú tienes como hijo de Dios. ¿Eres humilde? Y humildad no es que andes andrajoso y no tengas ni para comer. Es que yo soy humilde, pastor. No. O sea, eso no nos habla de eso. O sea, humildad va más allá. Nuestro maestro y nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesucristo. Filipenses capítulo 2, del 2 al 8. Filipenses capítulo 2, del 2 al 8. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Esto nos habla de humildad, amado. Cristianos orgullosos, cristianos soberbios, que se sienten querubines, que se sienten que les salieron alas. O sea, esto no nos habla de humildad. Es que a mí solamente Dios me habla. Es que a mí solamente Dios me usa. Si yo no voy, a ver qué hacen sin mí. O sea, nadie es indispensable en el reino de Dios. Si tú no tomas tu lugar, alguien más lo va a tomar. Alguien más va a venir, Dios va a levantar y va a tomar su lugar. Amén. Hay dos grupos de personas, los humildes y los orgullosos. ¿Dónde estás tú? ¿Eres humilde o eres orgulloso? Punto número 1. La humildad es la clave para recibir todo de Dios. La humildad es la clave para recibir todo de Dios. Yo he conocido gente que no se deja ni que oren por ellos, porque ellos se sienten que están en un grado espiritual y nadie merece que oren por él o por ellos. O es que yo estoy en un grado y tiene que venir alguien más ungido para que ore por mí. O sea, changos, hermano. O sea, el humilde acepta la oración de quien sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Humildad es la clave para recibir todo de Dios. Hermano, mira, Dios puso en mi corazón darte esta siembra. Recibe. No, ¿cómo cree, pastor? No detengas la bendición, amado. Si hay alguien que te quiere bendecir, acéptalo. Gracias, hermano, déjame orar por ti. Poco, mucho, déjame orar por esta semilla que tú estás plantando en el reino de Dios. Y ora, Padre, dale más de lo que Él está dando. Dale 3 veces más de lo que Él me está dando. Él algo vio en mí y me está dando esto. Punto. Amén. El orgullo es un ladrón, es a lo contrario de la humildad. El orgullo es un ladrón que va a robar la bendición que Dios tiene. Cristianos orgullosos que no heredan las bendiciones porque no se doblan ni poquito, porque sienten que ellos saben más que todos. Nadie les puede enseñar, porque ellos ya estudiaron el curso fulanito de tal. O sea, ¿qué eres? ¿Humilde o eres orgulloso? Si tú eres humilde, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Si eres orgulloso, eres una persona orgullosa, Satanás robará las bendiciones que te corresponden. El orgullo roba la bendición de Dios. Punto número 2. La humildad es el reconocimiento de nuestras propias limitaciones.
o debilidades de las de las grandes cualidades o capacidades de los demás. La humildad, amado, nos lleva a reconocer que necesitamos ayuda. Necesitas ayuda. Dile al que está a tu lado, necesitas ayuda, hermano. Déjate ayudar. No lo sabes todo. Piensan que se las saben de todas a todas, pero no. Son maestros de la sabiduría. Salomón les queda corto. Maestros de la sabiduría, déjate ayudar. Dios quiere ayudarte. Tú solo no vas a poder. Tú sola no vas a poder. Necesitas a Cristo en tu vida para que puedas ver un cambio. Amén. Ay, Dios te quiere ayudar, amado, pero el orgullo no te deja. Dios te quiere ayudar, pero ese espíritu de soberbia no te deja. Orgulloso, orgullosa. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Sí, Fer? Sí. Bueno. Gloria a Cristo. Que se hace por un lado y para el otro. Que no me dé el pastor, que no me dé. Gloria a Cristo. Aleluya. Punto número 3. Humildad es reconocer que necesitas ayuda. Punto número 4. Humildad es depender de la voz de Dios, es decir, buscar la dirección de Dios en base a las autoridades también que Dios ha puesto dentro de la congregación. Eso es humildad. Ay, no, es que yo toco la alabanza o yo sirvo en el aseo, yo sirvo en la puerta. ¿Cómo voy a decir que necesito ayuda si los hermanos cada 8 días me ven ahí ministrando? Todos necesitamos ayuda. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda pastoral. Solo no vas a poder, en tus fuerzas no vas a poder. Necesitas acercarte a tus autoridades y decirle: pastor, mire, estoy batallando con esto, ministreme liberación, no puedo. Ya lo intenté dejar una y otra vez y no puedo. Ayúdeme. Pero el orgullo no te deja. Piensas que tú puedes solo, sola, y prefieres cargar con el muerto. ¿Estamos entendiendo? Humildad es tener la voluntad de ayudar a otros, aunque te hagan a un lado. Gloria a Dios. Humildad es tener la voluntad de ayudar a otros, aunque te hagan a un lado. Eso es humildad. Ayudar sin esperar nada a cambio. Ayudar sin esperar recibir. Ay, ya ayudé, a ver cuánto me toca a mí. Ay, ya puse yo también ahí, a ver si me dan. Ministros, esperando que les den dinero. ¿Cuándo Cristo cobró por el Evangelio? ¿Cuándo Cristo cobró? Yo pregunto, nunca. Cristo iba en chanclas a predicar, hermano. En aquel tiempo se usaban guaraches. Y Jesucristo no le importaba que el camino estuviera pedregoso. No le importaba. Hoy tú invitas a alguien a predicar y ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me van a ofrendar? Págueme el Uber, págueme el avión, el hotel. O sea, Cristo no miró eso, amado. ¿Estamos de acuerdo? Humildad es tener la voluntad de ayudar a otros, aunque te hagan a un lado. No esperes nada a cambio. Yo he ayudado a mucha gente y al final de cuentas me hacen a un lado. Al final de cuentas soy el malo. ¿Y qué hice malo? Ayudarles cuando me necesitaban. ¿Qué fue lo malo que les hice? Ayudarlos cuando me necesitaron. Y sin embargo yo lo hice para Dios. ¿Sí estamos entendiendo?
O sea, yo no lo hice para ningún hombre, ni para ninguna gente, persona, llámese como se llame. Yo lo hice para el Señor. Y ese ahí debe de estar tu corazón. Hacerlo para el Señor. Aunque al final de cuentas las personas van a hablar mal de ti. Gente que ayudaste va a hablar mal de ti. Gente que le tendiste la mano cuando más lo necesitaba, te va a poner el mal con otros. Si supieras. ¿O por qué ya no fuiste a casa de Dios? El pastor se compró un coche y yo ando a patín. O sea, yo trabajo, amado. Levántate temprano y sal a trabajar. Invítelos un día para que vean lo que hacen. Levántate temprano y sal a trabajar. Ahí está tu bendición. ¿Estamos de acuerdo? Humildad nos lleva a tener autoridad. Lo alto que llegaremos depende de lo bajo que estemos dispuestos a estar. Nadie puede estar arriba sin haber estado abajo. Nadie puede estar arriba sin estar abajo. Si a alguien le tocó estar arriba y nunca ha estado abajo, la destrucción será repentina, amado. Así te lo digo. Pero todos los que han estado arriba, los grandes hombres de Dios, hombres exitosos, que realmente están pagando un precio por el Señor, es porque un día supieron la necesidad de estar abajo. Saben la necesidad de no tener para comer. Saben la necesidad de que tus hijos estén enfermos y no tener ni para comprarles el medicamento. Que los niños estén enfermos y no tener ni quien te dé. Ni padre, ni madre, ni perro que te ladre. Saben la necesidad de estar abajo, amado. Pero hay gente que siempre le ha tocado estar arriba y no valora lo que tiene. Y la destrucción es repentina. Hay gente que siempre ha estado arriba y cuando son probados por el Señor, son los primeros que se apartan del Evangelio. Son los primeros que se van. Porque Dios ya no me quiere, porque Dios ya no me está bendiciendo, pastor. Me va mal. Yo ya no voy a ir a la iglesia porque Dios ya no me bendijo. O sea, no están acostumbrados a estar en la escasez. Pablo dijo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Todo aquel que ha vivido en la escasez, todo aquel que ha vivido con dificultades, cuando llega el momento de tener, lo valora. Y no es orgulloso, orgullosa. Estamos hablando de verdaderos cristianos, porque yo he conocido también gente que nunca tuvo nada y cuando tuvo, ya ni te habló. Se hizo de la alta alcurnia. Después de conocer su pasado, después de conocer la situación que atravesaron, ya no te hablaron. ¿Por qué? Porque te ven hasta como apestado. Ay, es que yo ya estoy en otro nivel. Yo ya soy de la joya. ¿Verdad? Gloria a Cristo, amado. La idea es que tú recibas el Evangelio. Lucas capítulo 1, verso 52. Si le puedes leer a alguien que lo lea rápido. Capítulo 1, verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Quién exaltó a los humildes? Cristo. Cristo. Cristo resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. O sea, Cristo quitó reyes y sigue siendo Dios. Y se puso como siervo y sigue siendo Dios. Y vino a morir por cada uno de nosotros y sigue siendo Dios. Fue escupido, fue latigado y Él sigue siendo Dios. Si tú no quieres venir a la iglesia, Él sigue siendo Dios. Si tú quieres desertar y volverte al mundo, Él sigue siendo Dios. Él no necesita de nosotros necesitamos de Dios para poder vivir, amado.
Él no necesita de ti. Él no necesita de tu don. Ay, es que yo tengo un gran don. Él no necesita de ti, amado. No necesita de mí. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Cuando Job quiso reclamarle a Dios y quiso ponerse en una actitud, el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas tú? Está diciéndole, pues, yo no necesito de ustedes. ¿No han entendido que ustedes necesitan de mí? Amén. Ya casi termino. Humildad se enfoca en el éxito de los demás, que los demás triunfen. O sea, no importa quién se lleve los aplausos, la gente humilde sirve y hace las cosas sin esperar ser reconocido. Hay gente porque ya agarró el mechudo, quiere que lo aplaudan, quiere que le pongan un altar. O sea, servimos para Cristo. Amén. Y el que te va a recompensar tu servicio es Cristo, amado. Y lo vas a ver. Yo muchos años me tocó limpiar vomitadas, me tocó limpiar los baños de la iglesia donde estábamos. Estuvimos ahí. Y quizás nadie nos lo reconocía. Pero Dios sí, amado. Dios no se olvida del día que te tocó limpiar la vomitada, del nuevo que fue. Dios no se olvida de ese servicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. La verdadera humildad a su tiempo es reconocida por Dios. La verdadera humildad es a su tiempo reconocida por Dios. No necesitas que te reconozcan. Ay, es que el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Me voy. El pastor no me habló. Pasé por un lado de él. Me voy. ¿Dónde está tu corazón, amado? ¿Tu corazón está en el pastor? ¿Que hasta lo estás idolatrando? ¿O tu corazón está en Cristo? Sí estás en Cristo, ¿verdad? Sí, amén. ¿O estás en crisis? Cristo. En Cristo. Los hijos de Dios nunca estamos en crisis. Estamos en Cristo. Por ahí he escuchado a varios predicadores que la crisis del 2000 no sé qué, que la crisis nos pegó bien fuerte. No. Y el año que viene va a ser peor. Y el año que viene, agárrense de la silla. Hermano, nosotros estamos en Cristo. Nuestro año que estamos entrando, no dependemos de lo que dicen las noticias, no dependemos de lo que dice Nostradamus, no dependemos de lo que dicen astrólogos, magos, hechiceros, dependemos de la palabra de Dios. Dependes de lo que ya está escrito. Amén. Humildad es obediencia, es obedecer a Dios. El Señor Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La mayor muestra de obediencia es tomar nuestra cruz. Libro de Lamentaciones 3:27, hermana Gloria, si lo puede leer fuerte. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 27. ¿Hay quien va a decir, ¿a poco existe el libro de Lamentaciones? El Señor Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La mayor muestra de obediencia es tomar nuestra cruz. Toma tu problema. Toma lo que estás pasando y ven y sirve a Cristo. Sirve a Cristo. El que lo encuentre, que lo lea. ¿Lamentaciones qué? 3:27. Sí, lo pusieron en la Biblia. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y de qué habla? Desde su juventud. A ver, jóvenes, hay poquitos aquí, ¿verdad? Todos somos jóvenes en el reino de Dios. En el reino de Dios no envejecen. Allá en el reino de Dios no hay abuelitos ni abuelitas. Todos son jóvenes. Amén. Todos rejuvenecen. Pero dice que bueno les llevar el yugo desde la juventud. En otras palabras está diciendo, niños, jóvenes,
les es bueno llevar a Cristo desde su juventud. Bueno les es llevar a Cristo. Amén. Obedecer al Señor. Debemos llevar nuestra cruz desde la juventud. Es donde más pecados se cometen. En la juventud es cuando más la riegas. Jovencitos que están aquí presentes y niños, grábenselo bien. En la juventud es cuando más errores cometes. Cuando estás también en el noviazgo, se cometen muchos errores. Porque llegas a pensar, yo lo voy a convertir, pastor. O yo la voy a convertir. Yo lo convierto. Yo lo convierto, pastor. Usted no sabe, yo, hombre. En la juventud se cometen muchos errores, hermano. Puedes tomar las peores decisiones de tu vida. Una de las decisiones que puedes tomar es con quién te vas a casar. La persona que tú vas a escoger es la persona con la que vas a estar toda tu vida, hasta que la muerte te separe. No hay vuelta atrás, no hay vuelta a la página. Una vez firmado, ya te casaste. Una vez firmado ese papelito del civil, ya te casaste. ¿Amén? O sea, ¿por qué? Porque en Dios no existe el divorcio, Dios no lo aprueba, salvo por causa de fornicación, de adulterio, dice la Biblia. Pero el que haya esposa, haya el bien, dice la Biblia. Así que en la juventud, los que están aquí, no me van a dejar mentir, cometieron muchos errores, no conocían a Dios. Tantos errores, y yo pregunto, ¿quisieras que los errores que cometiste los cometieran tus hijos? No. Quizás escogiste mal. Y dices, no quiero que mis hijos cometan los mismos errores. Por eso tienes que escoger bien con quién quieres pasar tu vida. Porque la persona que tú escojas, y lo digo recio y quedito, puede determinar muchas cosas en tu vida para bendición o para maldición. Así que jóvenes, adolescentes que están aquí presentes, gloria a Dios, oren a Dios, ¿verdad? Y díganle, ¿es tu voluntad, Dios? ¿Es la persona que tú tienes para mi vida? Y Dios se los va a mostrar. Dios se los va a mostrar. Y la bendición de Dios no añade tristeza. Yo les decía, si desde ahorita del noviazgo hay pleito, hay contienda, o sea, esto no es de Dios. O sea, cuando el noviazgo, bueno, el noviazgo no es bíblico, pero vamos a usar esa palabra. Cuando el noviazgo hay pleito, hay contienda, hay indiferencia, que ya te engañó, que ya le coqueteó a la otra, que esto, aquello, eso no es de Dios. Son señales, focos rojos, para que te des cuenta que no es la persona que Dios tiene para ti. ¿Estamos de acuerdo? Que se enoja, que es celoso, que es celosa, o el oso, como tú quieras verlo, no es de Dios. Yo lo voy a cambiar, pastor. No. Amén. Gálatas 5:24 y Gálatas 6:14. Gloria, Gálatas 5:24. Ale, Gálatas 6:14. Sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones, sus deseos. Los que son realmente de Cristo han crucificado a la carne. Dile al que está a tu lado, muérete poquito, hermano. Díselo así, muérete poquito. Deja tu afán. Muere a tu carne. Muere a la carne. Yo lo dije la semana pasada, hermanos que huelen a alitas barbecue, a costillitas. ¿Por qué? Porque andan en la carne.
a costillitas búfalo. Se enojan. Porque no mueren a su carne. De todo se enojan. ¿Estamos de acuerdo? No vinieron hoy. No están los hermanos búfalo. Cristo en la cruz se humilló físicamente. La cruz lo mató. La cruz lo mató físicamente. Porque la cruz representa muerte. Físicamente, la cruz mató a Jesús por 3 días. Y después resucitó el Señor. Cruz es muerte, muerte al mundo, a la carne y sus deseos. No solo resistir, sino pelear contra el pecado. O sea, resiste al pecado, pelea contra el pecado. La cruz de Cristo nos lleva a poseer el reino de Dios, a establecerlo en nuestra vida. Humildad también es servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Amén. Sentir que no somos dignos o no valemos nada no es humildad. Esto es un arma del diablo. Humildad va más allá, amado. Es negarte a ti mismo, a lo que tú quieres. Ponte de pie, amado. Quiero que le des un aplauso a nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Primer mensaje de este año. Y es un mensaje que nos confronta. Es un mensaje que nos alienta a seguir peleando la buena batalla. Es un mensaje que nos llama a no conformarnos y nos llama a ser humildes. En este año, si tú quieres cosechar, sé humilde, hermano. Sé humilde. Y Dios va a añadir las bendiciones que tiene para ti. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos das el día de hoy. Bendice, Señor. Bendice, Padre, la vida de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que están en este lugar. Padre, que esta palabra pueda ser atesorada en los corazones. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias, Señor, por cada palabra que tú has hablado. Te pido, Señor, que pongas en sus corazones el seguir recibiendo tu palabra cada día, cada domingo, todos los días, Señor. Recibir la palabra de fe, recibir la palabra de autoridad. Cada persona, Señor, que escucha tu palabra, que oye, Señor, este tiempo en tu palabra, bendícele. Reciban en el nombre de Jesús su sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este año, Señor, que tú nos has permitido llegar con bien, con salud. Padre, te damos gracias porque sabemos que las bendiciones que nos tocan este año, Señor, tú ya las tienes para nosotros, Señor. Tú ya las peleaste en la cruz, son de nosotros, nos pertenecen porque somos hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos un fuerte aplauso, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra.